Ok, curso. Este es un tutorial lo más rápido posible, que voy a tratar de hacerlo de una tirada, pero quizás lo divida en partes para que sea más fácil de digerir y observar. ¿Ya? Es un tutorial que está orientado hacia la entrega que tenemos en el ramo de animación y de manera muy resumida va a cubrir los siguientes puntos de nuevo. ¿Ya? Selección de cámara, movimiento de cámara, keyframes de cámara. Todo esto es movimiento de cámara, básicamente. Luego vamos a cubrir importar objetos y cómo mover o modificar objetos. Luego vamos a ver materiales y texturas, lo vamos a cubrir de nuevo, aunque eso ya está en el tutorial del especial de Pascua. Y me interesa que veamos cómo podemos mover atributos de texturas o alterar atributos de texturas y con eso hacer nuevos tipos de animaciones. Y finalmente, que quizás es lo más importante, vamos a ver cómo renderizar videos. ¿Ya? Cómo renderizar videos desde Blender ocupando Eevee. El ejercicio tiene como requisito realizar mínimo 3 y máximo 5 animaciones, aunque si son más no me voy a oponer, de 120 cuadros aproximadamente, ¿ya? O 250 cuadros aproximadamente. Los cuadros que están por defecto. Además de esto, el ejercicio exige que existan cámaras animadas, objetos animados y texturas animadas. Y por último les digo que la idea es que, recordando lo que hicimos y leímos en clases, el tema de la animación de la cámara tenga cierta intencionalidad. Que piensen cómo es que se mueve la cámara en relación al objeto. Eh, si es que es una cámara que presenta el objeto como un objeto muy importante, ¿ya? Como una publicidad, las publicidades que vimos, es una cámara que espía. ¿Es acaso una cámara que sigue a un objeto o que se desplaza por un espacio? ¿O es, por ejemplo, una cámara nerviosa? Todas estas cámaras, acá les recuerdo, son cámaras que existen en cine, en el fondo, y me interesa que sean muy conscientes de cómo la cámara es un personaje invisible en la animación. Partamos con selección de cámara, movimiento y keyframe de cámara. Ya, entonces acá tenemos eh, la escena de principio. Entonces selección de cámara era que en el teclado tenemos que apretar el botón 0. Ya, con eso vemos a través de la cámara. Sin embargo, apenas nos movemos, se pierde esa perspectiva desde la cámara. Entonces apretemos 0 de nuevo, esta flechita que está acá, apretamos View. Esta versión de Blender parece que es un poco más moderna. Y le ponemos Lock Camera to View. Y una vez que hacemos esto, la cámara se mueve junto con nuestro movimiento en la escena. Entonces, cuando queremos animar la cámara es fundamental que animemos una cámara que esté seleccionada, ¿ya? Por eso estamos partiendo con esto. Una vez que tenemos esto listo, si yo selecciono la cámara en el panel del outliner o sin collection, yo puedo seleccionar la cámara, yo puedo mover la cámara. Entonces, por ejemplo, lo que le decía, si quieren que el objeto sea importante, tipo 2001, pongo la cámara ahí, tengo la cámara seleccionada y aprieto la tecla I. Me dice Insert Keyframe y me va a preguntar Insert Keyframe locación, rotación, escala, locación, rotación, escala, etc. Pónganle por ahora locación, rotación y escala. Lo que acabamos de hacer, y si se fijan acá los números se pusieron amarillos, es que insertamos un keyframe, ¿ya? Estando en el cuadro 1 de la escena, dijimos que los atributos de la cámara de la locación, rotación y escala son estos que están acá, están ahí guardados locación, rotación y escala, son estos en este cuadro. Entonces si yo con el botón derecho avanzo y voy a hacer cuadro 250 y me acerco con la cámara, y hago así, y aprieto, selecciono la cámara, y aprieto I, y vuelvo a colocar locación, rotación y escala, estos parámetros van a cambiar. Entonces lo que va a hacer el programa va a ser tratar de deducir si es que el número en el cuadro 1 era 0 y o sea, si es que el número, por ejemplo, de la locación en el eje X en el cuadro 1 era 0 y en la locación en el último cuadro es 100, significa que en la mitad va a ser 50. Y esto lo hace con todos estos datos. Entonces yo me puedo ir hacia atrás y hacia adelante y hace esta animación. Si quieren hacer una cosa entre medio, por ejemplo, pueden ir al cuadro de la mitad,
cambiar un poquito la escena, apretar I con la cámara seleccionada y locación, rotación y escala, y le incorporamos un factor de movimiento a la escena. Si quieren sacar una keyframe, pueden seleccionar acá, hacer clic con el botón izquierdo, lo selecciono y aprieto simplemente en la tecla suprimir. Puede ser que la tecla X también funcione, ¿sí? Le pongo delete keyframes y con eso se borran esos cuadros. Entonces me traslado acá, selecciono, aprieto X o suprimir y pongo delete keyframes y queda todo listo. Traten de ocupar la menor cantidad de cuadros posibles. Acá funciona el principio de Mies van der Rohe, menos es más. Ok, acá ahora viene la segunda parte. Lo que vamos a hacer acá es importar objetos y mover objetos. Entonces, si yo me puedo ir, para importar un objeto que ya haya bajado de alguna página web, yo puedo ir a... voy a ocupar los que están en la carpeta de curso, pero voy a ir a File, Import, y acá nos dice un montón de nombres de archivos. En general, como les he explicado un par de veces en clases, los archivos más usuales son el wavefront o .obj, el fbx, y luego están STL, que es un formato más adaptado a impresión 3D, y Alembic, que es un formato más complejo y más ocupado en animación. Entonces pongan wavefront, porque yo generalmente voy a subir los archivos en ese formato. Me voy a ir a mi carpeta de curso, material de clase, modelos, y voy a traer este objeto del Hoa Hakananaya. Ya, y acá llegó el Moai polémico de Isla de Pascua, siempre un componente de actualidad. Y quizás no está en la posición que queremos, ¿no es cierto? Entonces, que sirva de repaso, yo lo voy a mover acá. Para moverlo voy a ocupar el botón Move, que está aquí. En algunas versiones de Blender hay un controlador que se llama un gimbal, que es un poco más útil, pero lamentablemente no están todas y no sé por qué no está en esta versión. Pero voy a ocupar esto, voy a ocupar el botón de rotar, que también es la tecla R. Y voy a mover este objeto. Si quiero mirar desde varios puntos de vista, aprieto Control Alt Q, voy a apretar G y voy a empezar a rotar este objeto. Naturalmente, como es un Moai, queremos que se vea como enorme, muy, muy importante. Ojo que cuando yo muevo estos objetos en distintos puntos de vista, se mueve dependiendo del punto de vista que estoy ocupando. Entonces lo voy a rotar acá. Muy bien. Y le vamos a agregar un suelo para que tenga más onda. Voy a hacer Shift Add. Voy a agregar un grid. Lo voy a agrandar. Luego aprieto Control Alt Q. Con eso vuelvo al punto de vista principal. Voy a setear la cámara como les expliqué anteriormente con el clip ahí. En esta versión de Blender tengo que hacer clic en View y poner Lock Camera to View. Y voy a hacer la primera escena. Entonces voy a hacer esta escena así. Parto, selecciono la cámara, pongo I y pongo Lock Rot Scale. Y luego me voy al último cuadro. Acerco la cara porque la cara es lo más importante en una escena, según Bergman, si no me equivoco. Y pongo Lock Rot Scale y ya tengo esto. Ok. Mover el objeto. En este caso el objeto que me gustaría mover no es el Moai porque es un Moai, pero puedo agregarle una luz. ¿Ya? Entonces voy a apretar Shift A, ir a Light y agregar una luz que en este caso vamos a hacer que sea una luz de área, que es mi luz favorita. Voy a apretar Control Alt U, hacer clic acá, Control Alt Q para elegir la luz, elijo la luz y la pongo acá. La luz no se ve, me van a decir, sí, acuérdense que tienen que hacer clic en el modo de sombreado, lo vamos a poner en modo rendereado.
Y voy a colocar esta luz en un lugar que sea muy positivo y convincente. Voy a alterar los parámetros de la luz. Los parámetros de la luz siempre están en esta sección de abajo a la derecha y están en la pestaña que tiene una ampolleta. Entonces voy a cambiar la pestaña para que diga área, que es un tipo de luz distinta y que es parecido a lo que en cine se llama y en fotografía es un softbox. Entonces voy a mover esto para que alumbre derechamente hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer va a ser mover el objeto, pero el objeto que voy a mover va a ser la luz, no el Moai. Entonces voy a ir hacia atrás, voy a seleccionar la luz y voy a decir que vamos a hacer que la luz pase de atrás hacia adelante. Esta es otra razón por la que es útil tener múltiples puntos de vista, ¿ya? Para cosas tipo más coreográficas como mover la luz es importante tener cierta precisión. Entonces yo solamente estoy trabajando acá en el punto de vista right ortográfico, el punto de vista de la derecha. Entonces voy a tomar la cámara, la luz ahí, voy a apretar I, voy a apretar Lock Rod Scale para hacer un keyframe de la posición allá y voy a ir hacia adelante, mover esto hacia allá, rotarlo y poner Lock Rod Scale. Entonces ya puedo ver más o menos qué es lo que pasa. Está más o menos bien. Hay otros parámetros que se pueden alterar principalmente con las luces, que son atributos del objeto. Entonces el objeto luz, como pueden ver en esta pestaña, tiene distintos atributos. Acá donde dice Shadow, pónganle clic en, voy a expandir el Shadow y lo voy a poner Contact Shadows para que se vea un poco mejor. Y uno de los atributos es color y poder, por ejemplo. Entonces en poder le voy a poner 100 para que tenga más fuerza. Está un poco más parecido a lo que me interesa. Podemos cambiar la forma, etcétera. Y también el tipo de luz. Por lo general la luz del sol es una luz más azul o azulosa, o es una luz que en fotografía se define como una luz de 6500 grados Kelvin, eso lo vamos a ver después, y la luz de la calle o de la ampolleta o de la vela es una luz de 3500 grados Kelvin, más anaranjada. Pero yo creo que está en una discoteca, así que lo voy a poner como fucsia. Ya. Y con eso el poder está bien, está todo ok. Ya, entonces ahora ya tengo algo animado. Y de hecho también podría ser que para mover el objeto voy a hacer que este objeto se mueva, como que palpite un poquito. Voy a tomar este objeto, voy a subirlo acá, voy a apretar I, Lock Rod Scale, y lo voy a bajar. Voy a apretar I, Lock Rod Scale. Yo puedo tomar esto, hacer control C, hacer control V, luego tomar esto y hacer control C de copiar, ir haciendo control V de pegar, control V, y me voy adelantando en la línea de tiempo y voy agregando estos factores. Entonces si yo le pongo play a esto, está como nervioso el Moai. Quizás porque está contento de que se vuelve para Isla de Pascua. Esperemos que sea el caso. Y por ejemplo, a mí me pasó algo acá que la cámara no lo está captando por completo. Entonces podemos alterar otros parámetros de la cámara. Puedo ir a cámara, hacer clic en la pestaña que tiene el icono de la cámara y cambiar o animar ciertos atributos. Acá voy a alterar el atributo de el focal length. Entonces lo voy a alterar para que sea más gran angular. Y voy a hacer clic con el botón derecho en donde dice 34, que es el número del atributo, y ponerle Insert Keyframe. Y luego vamos a hacer el clásico Soli. Es que lo voy a hacer que sea 62 o más telefoto, digamos, en el primer cuadro. Y le puse Insert Keyframe. Entonces ahora a medida que se acerca,
tenemos un efecto solid, que significa que cambia la profundidad focal. Nunca he sabido si se dice profundidad focal o no, pero cambia a medida que se acerca la cámara. Entonces ahí tenemos un movimiento. Yo puedo importar más de estos moais. Entonces voy a poner importar wavefront. Voy a seleccionar este moai. Y acá tengo este moai y lo voy a poner acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Algo muy sencillo. Vamos a hacer que sea un moai tipo queen. ¿Ya? Entonces ahí hice una copia de este moai que no está animado. Y voy a hacer Shift D de duplicar y R de rotar. Lo voy a poner acá. Y me voy a asegurar de que estén un poquito más abajo en el cuadro inicial. Ya. Y ahí tenemos una primera animación con 3 objetos, de los cuales uno se mueve y además la luz se mueve. Ya, materiales y texturas. Entonces, el tema es que tenemos esto acá. Voy a ir a control alt Q para ver toda la escena. Y voy a hacer clic en el botón de sacar los overlays para que se vea más parecido a lo que sería la animación final. Pero queremos que tengan otras texturas. Porque por ahora son grises y es un poco fome. Entonces lo primero que hacemos, si queremos, por ejemplo, cambiar la imagen de fondo, yo me voy a la pestaña que dice fondo, me dice surface o la superficie del fondo, background es, yo puedo elegir qué es, en este caso es un color. Yo puedo cambiar el color, hacer clic ahí nomás y queda oscuro, listo, mucho más queen. Luego, esto es lo mismo donde uno puede poner que el fondo sea una IBL o Image Based Lighting y en la carpeta tenemos un montón de esas. Yo de hecho puedo elegir la opción que se llama Background y en color decir que esa opción que yo quiero es un Environment Texture. Me lo pone en fucsia furioso porque Blender cuando no hay una textura dice que es fucsia. Yo le pongo ahí simplemente Open. Y en la carpeta de curso, material de clase, hay una carpeta que dice luces IBL y ahí tienen un montón de luces. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que quiero que esas luces sean una estación del tren, un atardecer, y yo encuentro que un atardecer está bueno, o una luz, un sky, ¿ya? Entonces ahora esa luz está tiñendo todas las otras, está aportando a la luz general. Podemos cambiar la fuerza de la luz, etcétera. Entonces yo creo que no tenga tanta fuerza. Bien. Ok, pero ahora el tema de los materiales. Si yo lo que acabamos de hacer es ponerle un material a la esfera en la cual está inscrita la escena. No nos dimos cuenta, pero eso es lo que hicimos. Si yo tomo el Moai, yo puedo elegir en el tab, en el icono de la pestaña de materiales, yo puedo elegir el tema del material. Y el tema de los materiales, las texturas, los colores, etcétera, tiene que ver con... yo a mí me gusta ocupar la analogía de que el material es un tipo de pintura, digamos, que es independiente del color. Entonces yo puedo tomar acá material. Cuando yo tengo material, lo que me está mostrando es el material por defecto, que no es el que yo quiero. Entonces vamos a hacer clic en el signo más y vamos a decir new. En este caso, ya puede ser que no lo necesiten. Y cuando está new, eso significa que tenemos un material nuevo. Y al material le voy a poner Moai. Ya.
Entonces acá tengo estos dos materiales y no me lo cambia. Lo que pasa es que tengo que elegir que este material va a ir arriba y luego tomar este material que no quiero para este Moai y apretar el signo menos. Y ahí me queda el de vidrio. Y es de vidrio, pero no funciona tan bien, no se comporta tanto como vidrio. Y eso tiene que ver con que tengo que seleccionar el icono de la cámara y habilitar una cosa que se llama Screen Space Reflections, que si se fijan hace que los objetos tomen reflejos del ambiente. Luego expandir esto en la flecha y poner que incorpore una cosa que se llama refracción. La refracción es el fenómeno de cómo los objetos transmiten la luz. Se mide con un índice. Entonces, por ejemplo, el agua y el vidrio tienen un índice muy parecido, lo que hace que un vidrio en el agua sea transparente, por lo cual no pueden ir a la piscina con botellas. A menos que sean verdes. Bueno, no sé, no nos preguntemos eso. Pero ahora tiene refracción, entonces debería comportarse un poco mejor con la simulación de vidrio. Voy a volverme al material entonces, porque tengo que añadirle una cosa más. Voy a ir a la pestaña de materiales y bajar y poner habilitar Screen Space Refraction. Y se va a demorar un poquito porque es medio pesado, pero ahí debería estar incluso mejor. Y de hecho lo está. Y vamos a decir que tenga una profundidad, etcétera. Bueno, lo dejamos así. Con Screen Space Refraction entonces sirve para hacer vidrio. Yo puedo incorporar otros objetos de la escena, por ejemplo. Entonces acá le voy a poner a Susan, el monkey. Control Alt Q para ver dónde quedó. Y lo voy a poner ahí. Y Control Alt Q. Y lo bajo y como pueden ver lo está refractando. Voy a apretar en el botón derecho en Susan y ponerle Shade Smooth para que sea un poco más suave todo. Lo mismo voy a hacer acá. Para que no sea tan cuadriculado. Le voy a añadir modificador, le voy a añadir una subdivisión para que quede un poco más suave. Y también le voy a poner que el material de Susan sea, me voy a la pestaña de materiales, voy a elegir acá y voy a elegir que sea vidrio. Y les queda un poco más claro cómo funciona este tema de las refracciones. Ahora, animar texturas. A mí me interesa que esta entrega incorpore el hecho de que hayan texturas animadas. Tómense esto como una manera de entretenerse y aprender cosas. Texturas animadas sería, por ejemplo, que este Moai pase de ser vidrio a ser... voy a sacar a Susana aquí. Explicaría que este Moai pase de ser de vidrio a ser de piedra, por ejemplo. Entonces parte así y que termine en piedra. ¿Y cómo hago eso? El parámetro que modifica eso es el de transmisión. Si yo me voy a la textura del vidrio, selecciono el Moai, elijo la pestaña de material, tengo el material ahí, yo puedo modificar esto, ¿cierto? Yo puedo ponerle que tenga más o menos rugosidad, por ejemplo. Y también en donde dice transmisión, yo puedo bajar la transmisión, por ejemplo, a 0. Y eso hace que el objeto se vuelva sólido. Entonces voy a hacer que la transmisión sea 0 en el último cuadro, botón derecho en el número, insert keyframe. Y si me voy al primer cuadro, voy a hacer de que la transmisión sea 1. Y botón derecho en el número, insert keyframe. Entonces lo que va a pasar ahora es que a medida que avanzamos, el objeto va a dejar de ser un vidrio y se va a empezar a convertir en un objeto sólido. Me voy a volver a la parte de renderización como video. Entonces a mí me interesa que tengan varios videos, 3 mínimo, máximo 5 animaciones. Y yo voy a apretar 0. Yo ya tengo la animación. Entonces la pregunta es cómo. Voy a volver a modo render. La pregunta es cómo hago que esto se transforme en un video. Entonces la manera de hacer un video, lo primero que vamos a hacer va a asegurarnos de que esto se vea bien. Voy a ir al icono de la cámara, voy a apretar Ambient Occlusion. En esto que dice render, voy a ponerle 24, ya les voy a explicar de qué se trata eso. Voy a aplicar bloom porque se ve taquilla.
puedo agrandar esto y cambiar algunos atributos, el pedestal y esas cosas, cuál es el radio, el brillo, el color, la intensidad, etcétera. Voy a habilitar Depth of Field porque también se ve bien, y voy a hacer que las shadows, el método sea BSM, que debería ser un poquito mejor, aunque sí, es bastante mejor, y que sean soft shadows. Indirect Lightning está habilitado, está todo ok. Ya. Ahora, esta imagen está borrosa. ¿Por qué está borrosa? Porque tengo Depth of Field habilitado. Entonces, para corregir eso, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar en la cámara, porque la cámara es la que tiene el foco. Luego seleccionar la cámara, abrir Depth of Field y preguntarle Focus on Object y decir sí. Tomamos el cuentagotas que está ahí y voy a seleccionar este objeto. Y voy a decir que el f-stop o la apertura focal sea 1. Y con eso ya estamos más o menos, tenemos una imagen que ya está más o menos lista. Las sombras se ven bien, se ve todo más o menos bien. Estas sombras están un poco duras, si los quiero corregir puedo volver al icono de esta camarita y en la parte que dice Shadows, decir que las Shadows tienen más resolución. Por lo general dicen 512 y 1024, le voy a poner que sean 1024. Esto hace que sea un poco más lento, pero se va a ver un poco mejor. Ya. Las otras opciones que están en la cámara tienen que ver con cómo se ve esta escena. Por ejemplo, en donde dice Color Management, puedo decirle que el View sea Film, con eso queda más oscuro, y alterar cosas como la gama, etcétera. Pero por lo general dejen mejor esto en gama 1 y van cambiando las cosas. Pero si queremos guardar este archivo, acá definimos cómo se ve la escena, pero si queremos guardarlo tenemos que hacer clic en un icono que está abajo de la cámara de fotos y que es una impresora. ¿Ya? Es una impresora porque significa el icono simboliza output o salida, pero va a definir cómo esto se va a cocinar como una imagen o como un video. Entonces le vamos a poner resolución X, 1920 x 1080, esas clásicas. Si le quieren hacer más rápido, yo no tengo problema en que le pongan 1280 por 720. Y vamos a decir que va a ser desde el cuadro 1 al 250. Cuadros por segundo 24 es el estándar de cine y es más rápido hacerlo, así que es el que yo prefiero ocupar. Y en output vamos a decir dónde se va a guardar este archivo. Entonces yo por mientras lo voy a guardar en el disco D que tengo aquí. Voy a hacer una carpeta nueva en el icono que está aquí. Esta carpeta se va a llamar Video Moai. Y aprieto Enter. Entonces es D. Y se me salió eso. Me aseguro, pongo Video Moai, pongo aceptar. Y me dice que todo lo que salga como imagen o video va a estar dentro de la carpeta, en mi caso, de Video Moai. File Format es el formato de salida. Entonces yo quiero que esto sea un video. Así que lo voy a poner AVI-JPEG, es más o menos, es un buen formato. O FFmpeg es el más versátil, yo recomendaría este. En encodificación, Matroshka, pónganle MPG4, no pónganle QuickTime, en este caso ojalá que le salga QuickTime, si no pónganle MPG4, no hay problema. QuickTime H264, Medium Quality está bien, no coding está bien, eso déjenlo como está. Sin audio, color, ya. Entonces, la salida es FFmpeg a colores. El encoding yo lo puse en QuickTime H264, que es un clásico, y no tiene audio, así que está bien. Y para poder pasar esto a un video, vamos a ir a Rendering. Ya. Y acá estamos en el menú de Rendering y ponemos Render,
acá arriba y le ponemos Render Animation, que es lo mismo que escribir o teclear control más la tecla F12. Hacemos esto y va a empezar a mostrarnos cuando rendería cada cosa. Se puede demorar un buen rato, pero no tienen ni idea lo mucho más rápido que esto es a cómo eran las cosas antes. Sé que suena como decir de que cuando yo era joven no había internet, cosa que es verdad, pero esto antes se habría demorado horas de horas. Así que cualquier frustración, acuérdense que hace 2 años esto no se podía hacer. Ya, y acá entonces se guardó en mi archivo. Y tengo este MUI. Lo voy a ver pantalla completa y se ve bastante bien. Entonces la idea es que hagan entre 3, mínimo 3 de estos videos. ¿Ya? Y pueden reutilizar la escena que ya han hecho, porque lo que me importa es que tenga la misma cámara. Si yo me vuelvo a Blender, voy a cerrar esto y voy a cerrar este software y vuelvo a Blender. Yo me voy a Layout de nuevo. Cuando yo selecciono la cámara, que tiene estos keyframes que son bien pocos, puedo seleccionar los keyframes, apretar suprimir o X y borrar los keyframes. Voy a apretar los keyframes y borrarlos. Voy a borrar todos los keyframes. Y voy a hacer una cámara, por ejemplo, solamente de esto. Me voy a ir al cuadro 1 y voy a apretar I. Y voy a ir al otro cuadro, acá. Y voy a bajar y girar. Y con esto ya puedo hacer otra. Tengo otra cámara. Entonces súper sencillo, una vez que ya tienen otra cámara hecha, se van a render directamente y ponen Render Animation. Ojo, en todo caso, que si le ponen Render Animation así nomás y no le cambiaron de nombre el archivo, va a sobreescribirlo. Entonces lo que yo les recomiendo es que cada vez que rendereen algo, hagan clic en el archivo y le cambien el nombre. ¿Ya? En este caso le pondríamos MUI 1. Y luego vuelven a Blender y hacen la otra toma. ¿Ya? Espero que les sirva. Yo sé que es un tutorial un poco largo, pero son varios temas y me interesa que tengan todo lo necesario para poder terminar esta tarea bien. ¿Ya? Eso, cualquier duda me mandan un correo y nos vemos. ¿Cómo apago esta cuestión?